Y vamos a hablar ahora, ya dejando la parte sensorial, ya vamos a entrar a la parte motora y vamos a hablar sobre el control de la postura y el movimiento. ¿Sí? Y habíamos dicho, ¿cierto? Siempre nos vamos a acordar que dentro del control de la postura y el movimiento, la vía piramidal, ¿no? Que está constituida, es una vía descendente, que está constituida por dos neuronas, la primera neurona motora en la corteza, y la segunda neurona motora en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal. ¿Ya? Y el movimiento voluntario va a depender del patrón de descarga de la segunda neurona motora. Porque como hemos visto, es la que va a dar inervación a través de la unión neuromuscular directamente al músculo estriado. Y entonces vamos a ver cómo esta neurona del asta anterior va a estar sometida a la influencia de numerosas estructuras, ¿no? La corteza, ¿sí? Información sensitiva proveniente de los propios sectores como el uso muscular, algunas van a estar inhibidas por la interneurona de Renshaw, entonces el patrón de descarga va a estar sometido a diferentes influencias y es ese patrón de descarga el que va a determinar el movimiento voluntario. Pero antes de hablar del movimiento voluntario, tenemos que hablar de los reflejos, ¿sí? Que es un movimiento involuntario que se produce ante un estímulo, ¿sí? O sea, el acto reflejo es un movimiento, en este caso involuntario, que se produce ante la aplicación de un estímulo. Y el arco reflejo viene a ser los componentes o las estructuras que participan en la actividad refleja. Esta es una representación de un arco reflejo. Tenemos en este caso un órgano sensitivo que viene, en el caso del reflejo de estiramiento, viene a ser el uso muscular, que al aplicarse un estímulo genera un potencial generador. Y si este potencial generador tiene la intensidad suficiente, me produce un potencial de acción en la neurona aferente, que como hemos dicho, está en el ganglio de la raíz dorsal, ¿no es cierto? Y esta neurona aferente llevan información hacia una neurona eferente, que como hemos dicho está en la asta anterior de la sustancia gris, ¿no? Como recibe influencias, se generan potenciales posinápticos, excitatorios, inhibitorios, y se alcanza el nivel de activación, esta neurona aferente descarga y a nivel de la unión neuromuscular genera potenciales de placa terminal, un potencial de acción y la contracción del músculo. Esta es la forma simple de un reflejo monosináptico, porque está constituido por solamente una sinapsis entre la neurona aferente y la neurona eferente o neurona motora. ¿Sí? Y recordar que el acto reflejo viene a ser esa actividad inconsciente, involuntaria, que se produce ante la aplicación de un estímulo, y el arco reflejo son los componentes de la actividad refleja. Un órgano sensitivo, una neurona aferente, una sinapsis en una central integradora que es la médula espinal, ¿no es cierto? Una neurona eferente y un efector que viene a ser. Entonces, esto ya lo hemos visto, la ley de Bell-Mayetti, todo lo que es sensitivo ingresa por las fibras dorsales, todo lo que es motor sale por las raíces ventrales, ¿ya? Bien, los reflejos tienen propiedades generales. Al grupo de práctica le decía que estudiar la actividad refleja es importante porque es sobre esta actividad inconsciente sobre la que nosotros vamos construyendo el movimiento voluntario, ¿sí? Cuando ustedes nacen, o sea, los recién nacidos, sus movimientos son pura actividad refleja, los han visto, ¿cierto? O flexionan todos los miembros o estiran todos los miembros, ¿sí? En otras palabras, nosotros al adquirir el movimiento voluntario, como ahora desde la etapa de niños, reproducimos todo el patrón evolutivo del ser humano, porque cuando ustedes nacen son batracios, son ranas. Ustedes han visto el movimiento de la rana, ¿no es cierto? La rana o está en flexión o está en extensión, así es su movimiento, y el niño es lo mismo. Pero a medida que el niño es sometido a la experiencia, ya sea por estimulación, por su contacto con el medio externo, va combinando
componentes de la sinergia flexora con la sinergia extensora. Entonces, cuando el niño, en vez de hacer esto, es capaz de un lado, combinar la sinergia flexora con la extensora del otro lado, aprendió a rectar, pasó de batracio a rectil, ¿no es cierto? Y el niño pasa de eso a sus movimientos de rectación. Y luego, a medida que va agarrando experiencia y la corteza va madurando producto de la experiencia, ya comienza a combinar de forma más compleja, ¿no es cierto?, elementos de la sinergia flexora con la extensora y comienza a imitar un cuadrúpedo, comienza a gatear, ¿no? Hasta que al final, ya cuando a los 5 años aproximadamente, la corteza alcanza su madurez total y el niño es capaz de pasar del cúbito dorsal a la posición bípeda, ya alcanzó la maduración total y los movimientos ya mayormente son funcionales, ¿ya? Entonces, una de las propiedades de los reflejos es que el estímulo que desencadena un reflejo, por lo general es muy preciso. Este estímulo se denomina estímulo adecuado para un reflejo específico. O sea, el estímulo tiene que ser el adecuado. Y lo voy a explicar a continuación. Luego dice que la actividad reflejo es estereotípica y específica por cuanto un estímulo desencadena una respuesta concreta. Esto no se desencadena la posibilidad de que pueda ser modificada por la experiencia. Entonces, ¿a qué se refiere un estímulo específico? Por ejemplo, el reflejo de rascadura del perro es desencadenado por un estímulo adecuado. ¿El estímulo adecuado cuál es? Que varios puntos táctiles alineados se presenten al mismo tiempo. O sea, simula el movimiento de reptación de un insecto. O sea, cuando hay varios puntos táctiles aplicados sobre la piel en forma lineal al mismo tiempo, se desencadena el reflejo de rascadura, ¿no? Y el reflejo de rascadura del perro es específico, ¿no? No todos los perros se rascan igual ante ese estímulo. Eso, por ejemplo, lo tienen en consideración las pulgas, ¿no? La pulga puede rectar, pero prefiere saltar. ¿Por qué? Porque si salta, no hay estímulos táctiles aplicados al mismo tiempo, no hay un estímulo adecuado para que desencadenar el reflejo de rascadura y sus posibilidades de sobrevivencia son mayores, ¿no? Entonces, a eso se refiere, que un estímulo, hay un estímulo adecuado para un reflejo específico. Y que la actividad refleja es estereotípica, sí, pues se presenta, ¿no es cierto?, ante una respuesta completa, pero por lo que les he dicho, esto puede ser modificado por la experiencia, por la práctica. Por ejemplo, nosotros cuando nacemos, a nivel del miembro superior, tenemos una sinergia flexora. ¿Qué consiste de la sinergia flexora? Oponencia, cierre de la mano, flexión de muñeca, flexión de codo, ¿no es cierto? Y abducción. Esta es la sinergia flexora. Y la sinergia extensora es lo contrario, extensión del hombro, extensión del codo, ¿no es cierto? Extensión de muñeca, ¿no es cierto? Y apertura. ¿Sí? Nosotros, para lograr un momento funcional, tú no puedes estar así, ¿no? Sí, tienes que combinar componentes de la actividad refleja, o sea, tienes que combinar componentes de la sinergia flexora con la extensora que vas agarrando con experiencia, porque lo funcional es que tú, para ceñir un objeto, generalmente necesitas el cierre de los dedos, pero con la extensión de la muñeca, ¿no? La mayor parte agarra así, ¿no? Con flexión de muñeca es bien difícil agarrar los objetos. Eso lo has adquirido con la experiencia. O sea, a medida que madura tu corteza, vas a combinar un componente de la sinergia extensora, como es la extensión de la muñeca, con el cierre de los dedos, que es parte de la flexión, de la sinergia flexora, ¿ya? Luego, eso se refiere a la modificación. Y que las neuronas alfa, que inervan las fibras extrafusales del músculo estriado, son la parte eferente de muchos arcos reflejos, la vía final común. Y eso vamos a detallar un poquito más ahora, ¿ya? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿De qué haces hasta qué hora es? A las 7. ¿Ah? Es a las 7. 6:50. Vamos a tener esta parte. Ahora, habíamos hablado del reflejo monosináptico, ¿no? El reflejo monosináptico está constituido por una sinapsis. Y el que tiene mayor utilidad clínica es el reflejo de estiramiento.
¿En qué consiste? Que cuando tú tienes un músculo con su inervación intacta, cuando yo estiro, la respuesta es que el músculo se contrae en forma recta. ¿Sí? Cuando el MAS evalúa ese reflejo rotuliano, percuto el tendón rotuliano, ¿sí? Eso produce el estiramiento del cuádriceps y la respuesta va a ser su contracción. Cuando está así, percutes y produces la extensión del rodillo. ¿Cuál es el órgano sensitivo o el receptor sensitivo que participa en este reflejo de estiramiento? El uso muscular. El uso muscular va a estar constituido por un conjunto de fibras envueltas en tejido conjuntivo. Y ¿cómo se llama? Estas fibras, llamadas intrafusales, rodeadas por tejido conjuntivo, forman el uso muscular. No confundir, como ocurrió en la práctica, las fibras intrafusales del uso muscular es un receptor sensitivo de las fibras extrafusales del músculo. O sea, el músculo está constituido por dos tipos de fibras. Las fibras intrafusales, que forman el uso muscular, que es un receptor sensitivo, y las fibras extrafusales del músculo, que están fuera del uso muscular y que son las que tienen la capacidad contraria. ¿Ya? Diferenciar fibras intrafusales de las extrafusales. Y aquí vemos que el uso muscular, ¿no es cierto?, de una forma. ¿Qué es lo que caracteriza? Tenemos, ¿no es cierto?, que este uso muscular, la parte solamente son contráctiles sus extremos. O sea, de las fibras intrafusales, solamente los extremos son las partes contráctiles y la parte central no lo es. ¿Ya? Luego vemos que recibe terminaciones sensitivas, ¿sí?, que corresponderían a las terminaciones sensitivas de la neurona que está llegando de la raíz dorsal, y que también recibe fibras eferentes, que vendrían a ser las terminaciones de la motoneurona gamma que está en el astante. ¿Ya? Tienen que llamar, van a dibujar su uso muscular, ¿no es cierto? Entonces, estas son fibras aferentes, son fibras sensitivas que se van a dirigir al sistema nervioso central. La neurona está en la raíz del ganglio dorsal y su axón se va a dirigir hacia la médula espinal, ¿no es cierto? Cubillos, ¿y qué van a formar, tú crees, de las dos vías que te he enseñado? Los axones de la neurona, el ganglio de la raíz dorsal, que tienen conexión con el uso muscular, ¿qué vía van a formar? Van a ser parte de qué vía. Vía motora. ¿Cuáles son las dos vías sensitivas que eso significa que fuerte? ¿Ah? Espino talámico anterolateral. ¿Y el otro? A ver, comienza. ¿Cuáles son las dos vías sensitivas que nunca debes olvidar? La otra. Otra. De las fibras dorsales. ¿Ah? La vía dorsal. A ver, doctora, las dos vías sensitivas que nunca debes olvidar. ¿Ah? Del cordón posterior. O sea, la vía espinotalántica anterolateral y la vía del cordón posterior. ¿Por cuál de las dos vías tú crees que va esta información? ¿Espinotalántico o cordón posterior? Espinotalántico. Espinotalántico. ¿Tú qué dices, Manrique? ¿Qué dices? Coma, ¿qué dices? ¿Espinotalámico anterolateral o cordón posterior? García. Por enésima vez. Espinotalámico anterolateral, dolor
temperatura, sensible. Cordón posterior, tacto, presión y propiocepción. Sencillo. Primera vez que lo digo, llegas. Primera vez que lo digo, varias veces, ¿no? Barra, ¿tú qué dices? Primera vez que lo digo, ¿no? Varias veces, ¿no? Entonces, ahí va, ¿ya? Ahora, las fibras infrafusales son de dos tipos. Ya tienes las fibras, como dice acá, de bolsa nuclear, que tienen la parte central dilatada, y tienes las fibras de cadena nuclear, que no tienen la parte central dilatada. Y como tú ves acá, las fibras de tipo 1A, ¿sí? Estas terminaciones están en contacto tanto con las fibras de bolsa nuclear dinámicas como las fibras de bolsa nuclear estáticas y como las de cadena nuclear, ¿ya? Mientras que las fibras de tipo 2 solamente están en contacto con las fibras de bolsa nuclear estáticas y sobre las fibras de cadena nuclear. Acordarse eso, ¿sí? Y siempre que la inervación de las fibras extrafusales es por la motoneurona, intrafusales es por la motoneurona gamma, y de las fibras extrafusales, perdón, el alfa, ¿ya? Siempre. Intrafusal, motoneurona gamma, extrafusal, motoneurona alfa. Seguimos. Ahora, hemos visto, ya tenemos acá las fibras intrafusales de uso muscular, sé que hay de bolsa nuclear dinámicas y estáticas, y hay de cadena nuclear, y sé que aquí llegan terminaciones nerviosas de tipo 2 y de tipo 1A. ¿Cuál es la diferencia? Que dice que las fibras de tipo 1A son muy sensibles a la velocidad del cambio de longitud muscular, respuesta dinámica. Y las fibras de tipo 2 principalmente llevan información sobre la longitud del músculo en estado de equilibrio. ¿A qué se refiere? Los usos musculares, ¿no es cierto?, son receptores de estiramiento. Cuando tú vas estirando, las que llevan más información son las fibras de tipo 1A, es decir, son las que llevan información sobre la velocidad del cambio de la longitud del músculo mientras estás estirando. Y cuando ya está estirado el músculo, la descarga es principalmente a nivel de la de tipo 2, que llevan información, ¿no es cierto?, sobre la longitud del músculo estirado. ¿Sí? 1A, 2. O sea, mientras estiro el bíceps, esos cambios, la velocidad con que ocurre este cambio de longitud del bíceps, la va llevando a la fibra de tipo 1A. Y cuando ya el bíceps está estirado y se mantiene en esta posición, la información va por las fibras de tipo 2. ¿Estamos? ¿Sí? En otras palabras, las fibras intrafusales del uso muscular que no tienen fuerza contráctil llevan información sobre la longitud del músculo y la velocidad con que ocurren estos cambios de longitud. ¿Sí? Importante para la función propioceptiva, para que la corteza sepa la posición del cuerpo en el espacio. ¿Estamos? Bien. Ahora, con esa parte voy a terminar, ¿ya? Para ver si están atentos. Doctor, habíamos dicho que las fibras musculares pueden ser intrafusales y extrafusales, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Y habíamos visto que al ser fibras musculares reciben inervación de una motoneurona. ¿Estamos? Hemos dicho, ¿quiénes dan inervación a las fibras extrafusales, las que tienen fuerza de contracción? ¿Las motoneuronas alfa o las gamma? Fuerte. Alfa, ¿no es cierto? Y al uso de las fibras del uso muscular que no tienen capacidad contráctil, ¿quién da inervación?
gamma. ¿Ya? Entonces, llamaré que están afuera. Pero ¿qué clase? Entonces, algo rápido, tenemos para 3 minutos, ¿ya? ¿Ah? ¿Qué ocurre? Nosotros, lo que quiere acá decir, la contracción de la motoneuronal gamma, dice, no produce contracción detectable en los músculos. ¿Por qué? Porque la motoneurona gamma, al activarse, da inervación al uso muscular. El uso muscular, solamente los extremos se contraen, no me produce contracción muscular. ¿No es cierto? Solamente actúa a nivel del uso muscular. Dice, sin embargo, la estimulación hace que los extremos contráctiles de las fibras intrapusales se acorten, ¿no? Y el aumento de la actividad de la motoneurona gamma aumenta la sensibilidad del uso. ¿A qué se refiere? Hemos dicho que el uso muscular cuando se estira, ¿no es cierto?, se activa, tener un potencial. O sea, descarga. Mientras estás estirando, el uso muscular descarga porque va llevando información a la corteza sobre el cambio de longitud del músculo y con qué velocidad ocurre este cambio. ¿No es cierto? Entonces la corteza recibe información. El uso muscular descarga, el bíceps se está estirando. Pero hemos dicho que la respuesta va a ser el acortamiento del músculo. Pregunto, si el bíceps se contrae, ¿el uso muscular se acorta? Sí. 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 Sí, ¿no es cierto? Claro. El uso muscular se distribuye a lo largo del músculo. Se estira, descarga, se contrae, se acorta. Pregunto, ¿el uso muscular sigue descargando o como se acortó ya no descarga? ¿Sigue descargando? Si el estímulo es el estiramiento y ya lo tienes acortado, ¿sigue descargando? ¿Tú qué dices, Basilio? ¿Sigue descargando? Sí, pero de una manera ya Pero si está cortado ya. Yo lo acorto, o sea, está cortado. para llegar al acortamiento necesita entender, puede decir, la capacidad de la capacidad hasta que llegue en cero. Pero pues ya está en cero. Ahí tu bíceps está completamente acortado. El uso muscular está chiquito, ¿eh? Si el músculo está cortado. Pero para llegar a cero se necesita incluir No, pero te digo, o sea, la pregunta es, si el estiramiento produce la descarga, el acortamiento ya no descarga. Es lo que podríamos pensar, ¿no es cierto? Pregunto a Arguedas, si el uso muscular, como dice la doctora, acá va descargando, entonces descarga, el uso descarga, la corteza va recibiendo información de la longitud. Se acortó, ya no descarga, ¿llega información a la corteza? Sí. Ya no, pero tiene que seguir descargando, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas a ver la corteza que el músculo está cortando? Entonces, vamos a verlo con el tiempo, ahí hay una coactivación. Lo que hace la motoneurona gamma al contraer los extremos del uso muscular es que a pesar de que el músculo esté contraído, el uso muscular está estiradito, sigue descargando. Entonces sigue llevando información a la corteza el que el músculo no está alargado, pero lo menos está contraído, porque tiene que descargar en todo momento. Como dice aquí, mantiene la sensibilidad del uso muscular a lo largo de toda la contracción muscular. entonces, a pesar que esté ya todo contraído, igual va a ser igual. Por eso se llama coactivación alfa-gamma. Se activa el alfa, el músculo se acorta, pero al mismo tiempo las gamas acortan los extremos del uso muscular, los estiran. Sigue descargando siempre. Vamos a dejar para la próxima clase o para el grupo del jueves, me van a explicar eso, la coactivación alfa-gamma. ¿Ya? Ahí están afuera. ¿Pueden prenderme la luz, por favor?